Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 138. Hoy te traigo un protagonista nacido en España y que lleva 20 años de grandes éxitos en el mundo de la música. Estoy hablando del cantante y compositor Dani Martín. Ahora trabaja en solitario, pero durante algunos años fue el líder de un grupo muy conocido en mi país. Ese grupo se llamaba El Canto del Loco. Si no has escuchado nunca una de sus canciones, te recomiendo que lo hagas. En unos minutos te contaré toda su historia. Pero antes quería compartir contigo algo muy importante para mí. Como te dije, a mediados del mes de mayo tuve los exámenes del nivel C1 de inglés. Y la gran noticia es que aprobé las 5 partes, así que ya he conseguido mi objetivo. La verdad es que estoy muy contento con el resultado, porque las notas han sido muy buenas. Con respecto a mi forma de aprender durante los últimos años, te puedo decir que fundamentalmente he utilizado 2 herramientas. Por un lado, los podcasts, porque me han ayudado mucho a la hora de trabajar mi oído. En este aspecto, escuchar voces de personas nativas contando historias, noticias o explicando expresiones ha sido clave para mejorar mi comprensión. Y la otra herramienta que he utilizado mucho es la plataforma Skype. Para mí fue todo un descubrimiento hace como 6 años o así, porque me permitía practicar mi inglés con personas nativas. Al principio no fue fácil porque no estaba acostumbrado a hacerlo e incluso me daba un poco de vergüenza. Sin embargo, con el paso del tiempo he notado una gran mejoría. No es algo que se consiga de un día para otro. Hay que practicar, practicar y practicar. Y sobre todo hay que encontrar a la persona ideal para que esté al otro lado corrigiendo tus errores y dándote consejos para progresar día a día. Es algo que funciona, de verdad. Te lo digo desde mi propia experiencia porque llevo años haciéndolo. Por eso siempre te recomiendo la Escuela de Español 15TC, porque ellos te ofrecen la posibilidad de practicar tu español sin moverte de tu casa o de tu oficina, que es lo mismo que hago yo con mi inglés. El otro día una compañera que hizo el examen conmigo me preguntó por mi método para mejorar mi inglés, porque ella tiene bastantes problemas de fluidez a la hora de hablar. Y yo le dije lo mismo que te estoy contando a ti ahora, que no hay fórmulas mágicas para aprender un idioma y mucho menos para hablarlo, que la clave está en escuchar a personas nativas y en hablar con personas nativas. Por eso, la gente que vive durante un par de años en España aprende tan rápido, porque solo escuchan hablar en español y ellos mismos tienen que comunicarse en español. Pero si no puedes vivir en España, la mejor alternativa es confiar en escuelas como 15TC, porque cuenta con buenos profesores y con la experiencia de muchos años de enseñanza. Te aconsejo que visites su página web para comprobar los precios de sus clases. Son muy asequibles, muy baratos. Creo que te van a sorprender esos precios. Recuerda la dirección www.15tc.es. Y si quieres hablar directamente con mi amigo Iñaki, ponte en contacto con él por medio del correo electrónico info@15tc.es. Antes de conocer la historia de Dani Martín, que es nuestro protagonista de hoy, déjame contarte una cosa más. En este caso se trata de la idea que ha tenido mi amiga Cindy de Canadá. Si recuerdas, hace poco, en un episodio anterior, un oyente me preguntaba por las transcripciones de los 40 primeros episodios. Yo le respondí que al principio no las hacía, o sea, que esas transcripciones no estaban disponibles. Pues bien,
A Cindy se le ha ocurrido que lo podríamos hacer entre todos, como una manera de seguir aprendiendo. Ella se está encargando de hacer la primera transcripción y para ello está utilizando una aplicación que convierte la voz en texto. Como es lógico, siempre hay fallos, así que luego ella intentará mejorar esa primera versión ofrecida por el ordenador. Y por supuesto, al final del proceso, yo mismo revisaré el documento para que no tenga errores. La idea es que, si te apetece participar, puedes enviarme un correo electrónico para que te asigne un episodio concreto. Cindy está haciendo el primero, de modo que la siguiente persona que me escriba se encargará de la transcripción del segundo y así sucesivamente. Si quieres ser parte de este proyecto, ponte en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico: sehablaespanolpodcast@gmail.com. En cuanto estén listas las transcripciones, se las enviaré a Iñaki para que cualquier persona pueda descargarlas de manera gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC. Por otro lado, me gustaría dar las gracias a todos los seguidores de la página de Facebook. Ya somos 1666. Recuerda que la dirección es www.facebook.com/sehablaespanolpodcast. Lo que me hace especial ilusión es que nunca he gastado dinero en publicidad y en Twitter sucede algo parecido. La cuenta de Se Habla Español ya tiene 4.693 seguidores. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Daniel Martín, conocido artísticamente como Dani Martín, nació en Madrid el 19 de febrero de 1977. Ahora mismo tiene 44 años. Pasó su infancia en un pequeño pueblo situado a unos 40 kilómetros de la capital de España. Allí vivía con sus padres y con su hermana. Cuando era adolescente no se le daban muy bien los estudios, así que decidió aprender algo que le gustaba: la interpretación. Sí, en aquella época Dani Martín quería ser actor y estudió arte dramático en 2 escuelas de Madrid. Primero en la de Cristina Rota y más tarde en la de William Layton. A partir de ese momento empezó a tener algunos papeles tanto en cine como en series de televisión e incluso trabajó como presentador de un programa de música. Recuerdo perfectamente esa etapa porque yo solía ver ese programa. El caso es que la otra gran pasión de Dani Martín era la música. De hecho, cuando tenía 17 o 18 años, creó su propia banda, El Canto del Loco, un grupo musical que fue todo un éxito durante sus 10 años de existencia. Lanzaron 5 discos de estudio y vendieron más de 1 millón de copias. Algunas de sus canciones forman parte de la vida de miles de jóvenes españoles. Pero en 2009, El Canto del Loco decidió separarse y Dani Martín comenzó una carrera musical en solitario que sigue proporcionándole muchas alegrías. Ahora mismo es uno de los cantantes y compositores más conocidos de mi país. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al programa El Faro de la cadena SER. En ella cuenta algunos detalles interesantes sobre su infancia, sobre todo que sus padres se pasaban casi todo el día trabajando, de modo que él tenía que encargarse de algunas cosas que normalmente no suelen hacer los niños. Escucha con atención sus palabras. Yo me hacía mis sopas de sobre con 11 o con 12 años y se las hacía a mis padres cuando venían de currar también. Porque, bueno, pues mis padres decidieron montar varias cosas para que nuestra vida fuera mejor. Yo ahora pienso a veces que creo que es mejor no perderse de determinadas cosas
que pensar en el bienestar material o en el bienestar tal. Teníamos una casa maravillosa, con un montón de campo, con un pueblo al lado maravilloso también y sinceramente yo no creo que necesitáramos más. Yo creo que yo personalmente, sin echarlo en cara, hubiera necesitado más que se sentaran conmigo a hacer la tarea porque me costaba, que mis padres hubieran trabajado tanto. A ver, han sido los tíos más trabajadores del mundo y me han enseñado unos valores preciosos, me han dado un montón de cariño, me han dejado que me subiera al árbol y me cayera, me han permitido que mi vocación tomara su curso y solo tengo que agradecerles. Pero sí que me hubiera molado pasar más rato con mi padre haciendo la tarea y con mi madre que trabajaran tanto. ¿Te ha parecido difícil de entender? A lo mejor sí, porque Dani Martín no se esfuerza mucho en hablar de una manera formal, todo lo contrario. Utiliza verbos muy de la calle, como currar o molar. Creo que ya sabes lo que significan, pero luego te lo recordaré. Y también usa alguna expresión interesante como echar en cara. Creo que esta no había aparecido antes en ningún episodio, así que perfecto. Y por último, una de las características fundamentales de su forma de hablar es no pronunciar la D en los participios acabados en ado, como necesitao en vez de necesitado, trabajao en lugar de trabajado o enseñao en vez de enseñado. Como te he dicho en otras ocasiones, este rasgo es muy común en el lenguaje informal, aunque yo te aconsejo que pronuncies perfectamente cada palabra. Bien, pues empezamos con el análisis del primer fragmento, donde Dani Martín habla de una comida que solía preparar de pequeño cuando sus padres no estaban en casa. Yo me hacía mis sopas de sobre con 11 o con 12 años y se las hacía a mis padres cuando venían de currar también. Yo me hacía mis sopas de sobre con 11 o con 12 años y se las hacía a mis padres cuando venían de currar también. Dani Martín utiliza el pretérito imperfecto para contar acciones del pasado que solían repetirse con bastante frecuencia. En su caso concreto, él hacía o preparaba sopas de sobre con 11 o 12 años. Ya sabes lo que es una sopa de sobre. Son unos polvos que vienen dentro de una bolsa de papel o de plástico y que se convierten en sopa cuando le añadimos agua. Es una manera muy sencilla de preparar un primer plato para comer o para cenar. Como sus padres estaban casi siempre trabajando, Dani Martín usaba muchas veces esas sopas de sobre. Y como está describiendo algo habitual en el pasado, utiliza el imperfecto, hacía. Si estuviera hablando de un día concreto, usaría el indefinido, hice. Por ejemplo, el día que cumplí 12 años, hice una sopa de sobre. Bien, además de preparar las sopas de sobre para él, nuestro protagonista explica que también solía hacerlas para sus padres cuando volvían de currar. Este verbo ya lo conoces porque ha aparecido muchas veces. Currar significa trabajar, pero en el lenguaje informal. Así que Dani Martín les preparaba la cena a sus padres cuando terminaban de trabajar y volvían a casa. Y recuerda que eso lo hacía con 11 o 12 años, cuando todavía era un niño. En el segundo fragmento cuenta por qué no estaban sus padres en casa. Porque, bueno, pues mis padres decidieron montar varias cosas para que nuestra vida fuera mejor. Porque, bueno, pues mis padres decidieron montar varias cosas para que nuestra vida fuera mejor. Aquí la palabra clave es el verbo montar, del que ya te he hablado alguna vez. Por ejemplo, si compramos un mueble en IKEA, tenemos que montarlo, tenemos que unir todas las piezas. Pero también utilizamos el verbo montar cuando nos subimos a una bicicleta o a una moto. Por ejemplo, mañana voy a montar en bici o voy a montar en moto. Es decir, voy a darme una vuelta con la bici o con la moto.
Por último, el verbo montar se usa cuando hablamos de negocios. En este caso, los padres de Dani Martín decidieron montar varios negocios. Él dice montar varias cosas, pero se refiere a negocios. Y montar un negocio significa poner en marcha un negocio, una tienda de ropa, una panadería, un bar, lo que sea. Entonces, recuerda, se dice montar un negocio. Siguiendo con la historia de nuestro protagonista, sus padres decidieron montar varios negocios para que la vida de su familia fuera mejor. Dicho con otras palabras, para ganar más dinero y poder gastarlo en la educación de sus hijos, por ejemplo. Sin embargo, parece que Dani Martín no está muy de acuerdo con esa forma de entender la vida. Lo explica en el tercer fragmento. Yo ahora pienso a veces que creo que es mejor no perderse de determinadas cosas que pensar en el bienestar material o en el bienestar tal. Yo ahora pienso a veces que creo que es mejor no perderse determinadas cosas que pensar en el bienestar material o en el bienestar tal. Voy a decir lo mismo de otra forma más sencilla. En ocasiones, Dani Martín piensa que es mejor tener menos dinero y no perderse la infancia de tus hijos. Él habla de bienestar material, que se refiere a tener muchas cosas materiales, y esas cosas se compran con dinero, claro. Sus padres trabajaban muchas horas y no podían estar con él y con su hermana. Seguro que ganaban mucho dinero, pero para Dani Martín eso no es tan importante como pasar más tiempo con tus hijos. En el cuarto fragmento sigue con su razonamiento. Teníamos una casa maravillosa, con un montón de campo, con un pueblo al lado maravilloso también y sinceramente yo no creo que necesitáramos más. Teníamos una casa maravillosa, con un montón de campo, con un pueblo al lado maravilloso también. Y sinceramente yo no creo que necesitáramos más. Como te decía hace algunos minutos, Dani Martín vivía con su familia en un pueblo a las afueras de Madrid, a unos 40 kilómetros de la capital. Y allí tenían una casa maravillosa, según sus palabras. Entiendo que sería una casa muy grande, con un montón de campo, es decir, con mucho terreno de su propiedad. Vamos, que alrededor de la casa había una gran extensión de tierra que también era de la familia. Así que lo tenían todo para ser felices. Por eso termina diciendo que no necesitaban nada más, que no hacía falta que sus padres siguieran trabajando tanto. Pero lo hacían, trabajaban mucho. Y Dani Martín piensa que fue un error. Antes de pasar al siguiente fragmento, me gustaría explicarte una cosa importante. Cuando expresamos una opinión en español, si la frase es negativa, usamos el subjuntivo. Si es positiva, utilizamos el indicativo. Te voy a poner un ejemplo. En positivo sería, creo que voy a aprobar el examen. Pero en negativo cambia. No creo que vaya a aprobar el examen. Aquí tenemos que utilizar el subjuntivo. Dani Martín dice, no creo que necesitáramos más. Usa el imperfecto del subjuntivo porque la frase es negativa y habla del pasado. Si fuera positiva sería, creo que no necesitábamos más. Aquí sería imperfecto de indicativo, no de subjuntivo. No te preocupes, con la práctica lo irás aprendiendo mejor. Vamos a por el quinto fragmento. Yo creo que yo personalmente, sin echarlo en cara, hubiera necesitado más que se sentaran conmigo a hacer la tarea porque me costaba que mis padres hubieran trabajado tanto. Yo creo que yo personalmente, sin echarlo en cara, hubiera necesitado más que se sentaran conmigo a hacer la tarea porque me costaba que mis padres hubieran trabajado tanto. Bien, aquí tenemos dos expresiones muy interesantes. La primera es echar en cara. Para que lo entiendas, significa criticar,
decirle a alguien que lo que ha hecho no está bien. Dani Martín deja claro que su intención no es echarle en cara a sus padres lo que hicieron, que no pretende criticarlos por trabajar tanto. Pero también dice que él hubiera necesitado que sus padres le ayudaran a hacer la tarea, porque le costaba. Y aquí está la otra expresión de la que te hablaba antes, hacer la tarea, que significa hacer los deberes, hacer los ejercicios o los trabajos del colegio en casa. Normalmente los niños dicen, hoy tengo muchos deberes, pero también se utiliza hoy tengo mucha tarea. Entonces, en lugar de trabajar tanto, Dani Martín hubiera preferido pasar más tiempo con sus padres, por ejemplo, para que le ayudaran a hacer los deberes o la tarea del colegio. En el sexto fragmento vuelve a dejar claro que no se trata de criticar a sus padres. A ver, han sido los tíos más trabajadores del mundo y me han enseñado unos valores preciosos. Han sido los tíos más trabajadores del mundo y me han enseñado unos valores preciosos. Aquí tenemos otro ejemplo de lenguaje informal. Dani Martín llama a sus padres tíos. Han sido los tíos más trabajadores del mundo. En este caso, tíos significa personas. Normalmente cuando hablamos con amigos o con amigas usamos esa fórmula, tío o tía. Por ejemplo, llamas a tu mejor amigo y le dices, tío, tengo que contarte una cosa. Entonces, nuestro protagonista quiere expresar el cariño que siente hacia sus padres y lo hace de esta forma, diciendo que son personas muy trabajadoras y que le han enseñado unos valores preciosos. Aquí el sinónimo de valores sería principios. No sé, el valor de la amistad, por ejemplo. Por lo tanto, Dani Martín piensa que sus padres se equivocaron trabajando tanto, pero también hicieron cosas buenas, como darle una buena educación en valores. Y también le dieron otras cosas, como explica en el séptimo fragmento. Me han dado un montón de cariño, me han dejado que me subiera al árbol y me cayera. Me han dado un montón de cariño, me han dejado que me subiera al árbol y me cayera. Por un lado, Dani Martín recibió mucho cariño, mucho amor por parte de sus padres. Y luego dice algo muy interesante, que sus padres le dejaban subirse al árbol y que se cayera. Es una forma de explicar que sus padres le dejaban equivocarse, que le dejaban aprender de sus errores. Digo que es interesante porque hay padres que están encima de sus hijos y que no les permiten hacer nada a menos que sea 100% seguro. Y creo que eso no es bueno para los niños. Todos aprendemos de nuestras equivocaciones y es fundamental que los niños lo hagan. Hay muchos padres que protegen demasiado a sus hijos y no me parece la mejor opción. Pero bueno, es posible que yo esté equivocado, no lo sé. En el octavo fragmento sigue hablando de sus padres. Me han permitido que mi vocación tomara su curso y solo tengo que agradecerles. Me han permitido que mi vocación tomara su curso y solo tengo que agradecerles. Dani Martín solo tiene palabras de agradecimiento para sus padres por todo lo que hicieron por él, sobre todo porque le apoyaron cuando les contó su vocación, primero como actor y luego como músico. Sus padres le ayudaron económicamente para que aprendiera arte dramático en las mejores escuelas de Madrid. A muchos no les gusta que sus hijos sean actores o que se dediquen al mundo de la música, porque piensan que no van a tener éxito. Pero los padres de Dani Martín sí le apoyaron en su decisión. Como él mismo dice, le permitieron que su vocación tomara su curso, su rumbo, su dirección. Estamos ya en el noveno y último fragmento, donde repite una idea anterior. Pero sí que me hubiera molado pasar más rato con mi padre haciendo la tarea y con mi madre que trabajaran tanto. Pero sí que me hubiera molado pasar más rato con mi padre haciendo la tarea y con mi madre que trabajaran tanto.
Dani Martín vuelve a utilizar un verbo muy informal, molar, que significa gustar. Me mola mucho la música es lo mismo que me gusta mucho la música. A nuestro protagonista le hubiera gustado pasar más rato, más tiempo con su padre y con su madre haciendo la tarea. Por ejemplo, prefería eso a que trabajaran tanto, pero ya no se puede cambiar. Su infancia y su adolescencia fueron así, con algunas cosas buenas y otras regulares o malas. Bien, pues hasta aquí el análisis de sus palabras. Espero que mis explicaciones te hayan resultado útiles y que hayas aprendido cosas nuevas. Ahora, si te parece bien, lo escuchamos todo junto una última vez para que compruebes tus progresos a la hora de entender a Dani Martín. Escucha atentamente y vuelvo enseguida para despedirme. Yo me hacía mis sopas de sobre con 11 o con 12 años y se las hacía a mis padres cuando venían de currar también. Porque bueno, pues mis padres decidieron montar varias cosas para que nuestra vida fuera mejor. Yo ahora pienso a veces que creo que es mejor no perderse de determinadas cosas que pensar en el bienestar material o en el bienestar tal. Teníamos una casa maravillosa, con un montón de campo, con un pueblo al lado maravilloso también y sinceramente yo no creo que necesitáramos más. Yo creo que yo personalmente, sin echarlo en cara, hubiera necesitado más que se sentaran conmigo a hacer la tarea porque me costaba, que mis padres hubieran trabajado tanto. A ver, han sido los tíos más trabajadores del mundo y me han enseñado unos valores preciosos, me han dado un montón de cariño, me han dejado que me subiera al árbol y me cayera, me han permitido que en mi vocación tomara su curso y solo tengo que agradecerles. Pero sí que me hubiera molado pasar más rato con mi padre haciendo la tarea y con mi madre que trabajaran tanto. Ahora mejor, ¿verdad? Espero que lo hayas entendido todo perfectamente. Y si te ha costado captar alguna de sus palabras, siempre puedes escuchar el episodio una vez más o descargar la transcripción completa y gratuita que ya está disponible en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Como en este episodio ya he recordado el correo electrónico del podcast, no voy a aburrirte más con eso. Ya sabes cómo puedes ponerte en contacto conmigo. Es muy sencillo y siempre intento contestar a todo el mundo, aunque sea tarde. Por ejemplo, el viernes me di cuenta de que una oyente que se llama Katia me había enviado un mensaje a través de Facebook y el mensaje era del mes de mayo. Lo siento, Katia. No sé por qué, pero no lo había visto antes, pero ya te he respondido. Por lo demás, ya sabes que en la descripción del episodio tienes el enlace directo a PayPal por si te apetece enviarme un donativo. Por cierto, nunca lo he contado aquí, pero esa ayuda económica me permite pagar la cuota mensual de iVoox, que es la plataforma de podcasts donde subo el mío, para que esté disponible en otras plataformas. Hay una suscripción gratuita, pero si quieres programar los episodios y tener más opciones, es necesario pagar una cantidad de dinero al mes. Y los donativos me ayudan a hacerlo. Además, hace un par de semanas también utilicé esos donativos para descargar Final Cut, un programa de edición de vídeos que cuesta mucho dinero y que intentaré usar dentro de muy poco para eso, para crear vídeos. Es un nuevo proyecto en el que estoy trabajando. Espero tenerlo listo para la próxima temporada, para después del verano. Ya te iré contando más detalles. Así que muchas gracias a todos por vuestra ayuda económica. Y esto ha sido todo por hoy. Volveré dentro de 2 semanas con un nuevo protagonista. No te lo pierdas. Adiós.